Buenos días, amigos de México. Os envío un saludo desde la Universidad de Deusto, en Bilbao, y es un placer para mí colaborar en este congreso de esta universidad, en este momento en el que estáis celebrando el 50 aniversario de los estudios de ocio y recreación. Además lo estáis haciendo de la mejor forma posible, mediante un congreso en el que vais a compartir las investigaciones y los estudios que habéis ido creando a lo largo de estos años. Es un placer también porque es una universidad con la que tengo unos lazos que hemos ido creando, que han ido surgiendo desde hace años ya a través de los estudiantes que han venido a nuestra universidad, a Bilbao, a realizar estudios de doctorado, y esos lazos pues han dado el fruto de unas amistades que permanecen y van pasando a través de los años. Así que muchas gracias a la institución por esta invitación. Se me ha sugerido que hable de la investigación doctoral en ocio y desarrollo humano, y lo voy a hacer, y voy a hacer también una pequeña parada dentro de este marco de ocio y desarrollo humano en el ámbito que yo he trabajado un poquito, que es el ámbito de ocio estético. Por lo tanto, la intervención va a tener dos partes, una primera centrada en el doctorado de ocio y desarrollo humano, cultura y comunicación para el desarrollo humano, que es el nombre del doctorado en la actualidad, como luego explicaré, y en segundo lugar me detendré en mi pequeña investigación en ocio estético en el marco de todo este proyecto del doctorado. De modo que pasamos así, sin más, a la primera parte, doctorado en ocio y desarrollo humano, o bien doctorado en cultura, comunicación para el desarrollo humano. En el origen de este doctorado tenemos que remontarnos hasta cuando se creó el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto. En ese momento, hace ya 30 años, se creó el instituto y dentro de esa creación la primera obra que se realizó fue el programa de doctorado en ocio y desarrollo humano, junto con un máster internacional, en el que enviábamos a los alumnos a distintos lugares de Europa donde se estaba trabajando este tema del ocio. Porque en España era un tema totalmente novedoso, no se había trabajado, y tampoco, por supuesto, en nuestra universidad. En eso fuimos pioneros, pues con todas las dificultades que ello tiene, ¿no? Desde entonces hasta hoy han pasado 30 años y el doctorado se ha mantenido ininterrumpidamente. ¿Cuál era el objetivo de este programa de doctorado? Bueno, pues el objetivo era investigar, era llevar a cabo una investigación sobre el ocio humanista desde el instituto, desde donde surgía, y en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones y desde todas las disciplinas que nosotros podíamos abarcar. El ideal que tuvimos entonces fue profundizar en el ocio humanista, que era la idea de ocio que nos guiaba en todo momento. Este programa de doctorado fue un programa desde el primer momento abierto a distintas líneas de investigación y sostenido por distintos equipos interdisciplinares. Bueno, he ido poniendo algunas fotos. Esta foto no pertenece a ese momento, esta es una foto actual donde podemos ver pues, varios equipos que colaboran ahora con el instituto, pero es que desde el primer momento se tuvo esta genial idea de tener un equipo interdisciplinar, interdepartamental, interfacultativo de los distintos centros de la universidad. Y por tanto, desde todas las disciplinas que vertebraban esos centros, pues se iba a pensar en el ocio. De modo que fue interdisciplinar, interdepartamental, y esto fue así para el profesorado, como estaba apuntando, pero también para los estudiantes, porque los estudiantes tenían distinta procedencia, venían desde distintos lugares y desde distintas disciplinas, y realmente esto se ha mantenido así a lo largo de los años. No hemos tenido un solo perfil, digamos, estudiantes de turismo, estudiantes de deporte, sino que desde diferentes disciplinas pues, han venido a cursar estos estudios de ocio. Así que las primeras temáticas que nosotros abordamos
desde esta profundización del ocio humanista, pues fueron diversas, pero primero fundamentalmente tratamos de hacer un poco de teoría. Así, por ejemplo, pues la experiencia de ocio fue un núcleo y sigue siendo uno de los núcleos fundamentales de pensamiento, de profundización, puesto que comprendemos que el ocio es una experiencia que queremos que sea una experiencia valiosa y hay que profundizar en sus rasgos. De modo que la experiencia ha sido un punto clave, pero también lo han sido la pedagogía, las políticas de ocio, el derecho al ocio, ocio y educación. Desde muy pronto empezamos a pensar en ocio y estética, ese binomio, ocio y turismo. Bueno, como veis, el ocio se iba trabajando desde estas diferentes áreas disciplinares y todo este pensamiento fue cuajando en estas obras que poco a poco fuimos pudiendo publicar en lo que hoy llamamos los documentos de estudios de ocio. Hoy es una colección de textos que tiene más ya de 50 volúmenes y bueno, pues han sido un gran desafío para nosotros el ir creándolos poco a poco y hoy pues es una base muy buena también para nuestros estudiantes. Bueno, a medida que avanzaba el programa, que nos íbamos sintiendo más seguros, pues íbamos trabajando otras áreas complementarias y muy importantes también, como por ejemplo, pues ocio solidario, ocio digital, más tarde, mucho más tarde, quizá medición de impactos en eventos de ocio, ámbitos más sectoriales, por ejemplo, el turismo social desde el ocio humanista, en el ámbito del ocio y deportes, los itinerarios deportivos. Es decir, que a medida que el programa iba avanzando, que nosotros íbamos profundizando en las disciplinas, pues también se iban abordando otras temáticas complementarias. Bueno, en este marco quisiera destacar pues, algunas tesis, para que veáis algunas tesis concretas que hemos realizado. Por ejemplo, pues esta del ocio conectado, la experiencia de e-ocio de los jóvenes en Vizcaya, ya en el ámbito del tema digital. O, por ejemplo, esta de nuestra querida doctora Lupe Aguilar, prácticas de ocio y tiempo libre en 3 generaciones, un estudio de caso en la Universidad Inca de México. Bueno, unos estudios realmente muy bonitos, muy interesantes. O este otro que tuve el placer de dirigir sobre ocio formativo musical a través de los programas de mayores, los programas formativos y también la labor de las orquestas en la Universidad Española. De modo que son algunos de los temas que hemos ido trabajando. O, por ejemplo, estos dos, también de 2 queridas alumnas de vuestra universidad, también de la nuestra, como son la recreación y dinámica de grupos como medio de formación experimental dentro de la empresa, de la doctora Katia Presno, o bien este trabajo que realizó la doctora Adriana Estrada, el turismo social desde el ocio humanista, etc. Bueno, como veis, pues todas estas temáticas han sido unos temas, todos ellos muy interesantes, que nos han ido enriqueciendo el programa de ocio. Os comentaba que tenemos 2 denominaciones para el programa y es que en realidad hemos tenido un cambio en el programa porque en el año 2011 el Estado español modificó la legislación del doctorado y sobre temas de posgrado y nosotros tuvimos que replantear nuestro programa, adaptarlo, presentarlo a la evaluación y fue aprobado y implementamos el nuevo programa en 2013, en el año 2013. Bien, este nuevo programa se llama Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. En la universidad se nos pidió que acogiéramos algunos otros grupos de investigación igual menos fuertes que el que nosotros teníamos en el ámbito del ocio y bueno, vinieron a trabajar bajo la denominación de Ocio, Cultura, Comunicación para el Desarrollo Humano. Tiene 3 vertientes. La primera sigue siendo el ocio, que es el punto central. En segundo lugar, la cultura, un tema que nosotros habíamos trabajado ya desde el comienzo en el ámbito de la reflexión sobre el ocio,
pero que ahora quizás se abría algunos aspectos más novedosos, como podían ser pues, la cultura vasca, la integración europea también, algunos estudios un poquito más particulares sobre el estudio de las lenguas, etc. Y el ámbito de comunicación, tanto empresarial como institucional. ¿Cuáles son los temas de investigación de este nuevo doctorado, en el que ya tenemos pues, estos años, desde el año 13 hasta el curso actual de esta experiencia? Pues en realidad los bloques que podríamos decir, que os voy a apuntar algunos, podrían ser estos. En primer lugar, la experiencia de ocio, que como os decía antes, pues sigue siendo un punto central de pensamiento, bien ser, bienestar de la persona, y aquí habría diferentes líneas de trabajo, como son los itinerarios de ocio personales, ocios infantiles, ocios de los jóvenes, el tema del envejecimiento, que últimamente se está trabajando mucho, ocio formativo. En segundo lugar, quizá podríamos poner un segundo bloque en el ámbito del ocio y la responsabilidad social, tema que también hemos trabajado desde el inicio, porque hemos tenido una cátedra de ocio y discapacidad que ha dado diferentes trabajos de investigación. Por tanto, este tema de responsabilidad social pues, ha sido también uno de los pilares. Accesibilidad universal, cohesión social, solidaridad, cooperación, podrían ser algunas de las líneas bajo esta vertiente, este marco. Una tercera línea podría estar marcada por este ámbito ocio-gobernanza, el gobierno del ocio, en las instituciones, en distintas y en empresas también. Aquí se han llevado a cabo algunos estudios, algunas tesis, con propuestas de mejora de diferentes instituciones en distintos lugares del mundo, porque se han realizado algunos estudios de doctorado para América Latina también. Participación y co-creación en el diseño de proyectos de ocio, etc. Quizá una cuarta y última vertiente que quisiera destacar sería esta, ocio, creatividad, innovación, emprendimiento, donde destacaríamos algunos temas como el trabajo de públicos, de los que hablaré al final de esta intervención, el tema de los museos, el tema del ocio estético, donde yo trabajo un poquito más, y también pues, las industrias creativas, culturales, turismo, deporte, etcétera, todos estos ámbitos que están presentes también en el doctorado. Como os apuntaba, quizás se han introducido algunos temas nuevos en torno a la cultura vasca, algunos temas de género también, pero en líneas generales pues, los temas que tratamos son los temas fundamentalmente del ámbito del ocio. ¿Cómo es este doctorado? Bueno, no me voy a detener mucho porque esto lo podéis encontrar en la página web, enseguida os voy a dar la referencia, pero podríamos decir que por una parte el doctorado nuevo combina formación y combina investigación. La formación tiene una serie de cursos que no son muy exigentes, quiero decir, no son cursos muy largos, son cursos de pocas horas, algunos seminarios, y la investigación es la parte que quizá ha tenido alguna modificación en relación al programa antiguo, porque pide que los estudiantes publiquen un artículo en alguna revista de impacto. Esto antes no lo hacíamos en el modelo antiguo, es más, no dábamos a conocer los resultados de la investigación hasta que la tesis estaba defendida, ya que en este sentido pues, ha cambiado aquí un poco la legislación. Si entráis en la página web de la Universidad de Deusto, pues inmediatamente llegáis al doctorado y aquí es donde podéis encontrar toda esta información que os apunto. La tesis doctoral pues, es el objetivo central del doctorado actual. Se busca que el estudiante la termine en 3 años. Este es el ideal. De hecho, el marco legal, con posibilidad de hacer alguna prórroga, da 3 años a jornada completa o 5 años a media jornada. Y quizá, bueno, pues algunos estudiantes lo están realizando en este tiempo. Antes pensábamos que el doctorado era casi como la historia de la vida de una persona y ahora pues quizás somos más conscientes de que es el último trabajo de estudiante.
Los que estéis interesados en recorrer este camino, hacer la tesis doctoral, pues yo os animo a que entréis en la página web de la universidad y leáis todo despacio, y podéis también ver ahí el programa de becas, porque hay unas becas especiales para América Latina que son las becas de la Cátedra UNESCO, especialmente dotadas para estudiantes que quieren realizar el programa de doctorado. Bien, pues hasta aquí esta primera parte en la que os he informado un poquitín sobre el trabajo que hemos hecho en torno al ocio y desarrollo humano desde el punto de vista doctoral. Voy ahora a comentaros, dentro de este marco general, cuál ha sido el área en la que yo he trabajado, que es el área del ocio estético. Quisiera reconocer que desde siempre he tenido la convicción de que el arte nos ofrece un mundo inmenso para nuestro disfrute, que lo tenemos ahí, que lo tenemos a mano, que solo tenemos que abrirnos a él para poder tener experiencias de ocio gratificantes. Bueno, esta idea, que siempre la he tenido de una manera intuitiva, he tenido la oportunidad en mi vida profesional de profundizarla, en primer lugar de una manera teórica, a través de la docencia en el doctorado. Como os decía, cuando llegamos los profesores al doctorado, tuvimos que gestionar un corpus nuevo. Mi tarea fue unir ocio y estética. Pero en segundo lugar, he tenido también la oportunidad de poder dar clases en las aulas de formación permanente de adultos que tenemos en la universidad. Unas aulas donde llevamos programas a la comunidad de la ciudad, y muchas personas se acercan a nuestras aulas para disfrutar del conocimiento, para formarse disfrutando. Bueno, ahí he dado clase en algunos programas, y especialmente en este que titulamos de esta manera: Disfrutar las artes. Este programa me ha permitido poner en práctica en las aulas lo que teóricamente yo había trabajado en el doctorado. Por eso he tenido esta suerte de poder combinar la teoría y la práctica, y bueno, pues estoy muy agradecida al Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad que me haya dado esta oportunidad. Así que esta es el área de investigación en ocio estético. Y bien, ¿qué he trabajado yo allí? Bueno, pues podríamos decir, en primer lugar, pues sobre el concepto: ¿qué es ocio estético? ¿Qué características tiene esa experiencia? ¿Qué aporta al ocio? Se trataba de unir estos dos puntos del binomio, por una parte la estética, por otra parte el ocio, y una vez clarificado ese punto de vista del ocio estético, ¿qué podríamos decir que aporta al ocio en general? ¿Qué valores, qué beneficios tiene? Bueno, apuntaré alguna idea un poco rápidamente sobre qué es el ocio estético, y yo lo entiendo como esa relación con la realidad que privilegia el punto de vista que denominamos estético, es decir, el punto de vista creativo, creativo como creación y recreativo como recreación. Una realidad con la que nos confrontamos no para consumirla, sino para disfrutarla, para realizar una experiencia sin otra finalidad, es decir, como decimos siempre en ocio, autotélica, para su disfrute, disfrutando de su belleza. Y bien, sí, utilizo esta palabra conscientemente, la palabra belleza, porque yo soy consciente de que para muchos autores, para muchos creadores, es una palabra desterrada. No creo que debamos desterrar esta palabra desde nuestro universo teórico por la riqueza histórica que conlleva. Y me parece que nos puede servir muy bien para aglutinar a todos los fenómenos
precisamente de ocio estético, tanto desde un punto de vista creador como desde un punto de vista recreador. Os decía que tiene estas dos vertientes desde el punto de vista creador y brevísimamente os voy a decir que en este amplio campo de la creatividad lo que más me ha interesado a mí no ha sido la creatividad como proceso psicológico de algunas personas que llamamos artistas, sino, digamos, esa creatividad que da un producto tal que modifica el campo simbólico del que estamos hablando. Se ve mucho mejor que con un ejemplo. Cuando Picasso, a comienzos del siglo XX, está trabajando en Las señoritas de Aviñón, lo que tiene en la cabeza es otra representación del espacio. Está encerrado en el estudio en París, tratando de ver cómo representa un espacio nuevo en pintura. Bien, sale a la luz Las señoritas de Aviñón y eso modifica el campo simbólico. Por eso, para este tipo de obras, hablamos de las grandes obras de arte. Bien, fundamentalmente, esas son las que me han interesado, no porque considere que nosotros no somos creativos, que lo somos, pero quizá no somos capaces de crear Las señoritas de Aviñón. En ese sentido, pues me he interesado por el arte como una creación de valor y he indagado un poquito por qué podemos hablar de una creación de valor. Una creación de valor porque todo artista, como recordábamos ahora de Picasso, trabaja esforzándose hacia una forma nueva, una forma que es claridad, una forma que va a ser transformación valiosa de la realidad cotidiana, una forma nueva, novedosa, como podemos ver en tantas obras del beso de Rodin. Y en este sentido me gusta trabajar este tema de cómo una obra lleva implícita una irradiación de valor que la sobrepasa. Una obra no es solamente esa materialidad, sino que tiene una constelación espiritual, un sentido simbólico que sobrepasa lo que es la propia materialidad de la obra. Ven cómo se genera ese valor, ¿no? Cómo se genera ese valor y cómo nos enriquece ese valor. Bien, entonces, como veis, aquí hay un amplio abanico de posibilidades de trabajo, como que este valor de la obra de arte puede favorecer una experiencia valiosa al recreador de la misma. ¿Qué valores se desprenden? ¿Qué beneficios? ¿Qué es lo que genera? En fin, una serie de reflexiones que irían en la línea de esa creatividad o dimensión creativa. En segundo lugar, la segunda dimensión que destaco es la dimensión recreativa, es decir, la recreación o participación, la experiencia de recreación. Todos somos creadores, aunque no seamos artistas, ni seamos capaces de realizar esas grandes obras que modifican un campo simbólico, pero sí debemos poner nuestra creatividad en juego a la hora de acercarnos a las obras de arte para poder tener una recepción activa, una participación, un descubrimiento real de lo que es la obra, incluso, me gusta decir, una transformación de nosotros mismos en el caso de las experiencias de algunas obras de arte. La pregunta aquí sería, ¿cuándo se convierte ese proceso de recepción en una experiencia valiosa? Y, en fin, este tema me ha llevado a pensar que tenemos muchas experiencias de ocio estético, además experiencias que se ven favorecidas por esta estetización generalizada de la vida que tenemos en nuestra sociedad. Creo que la experiencia de ocio es una experiencia gradual, que tenemos experiencias de diferente intensidad y de diferente disfrute. Mirad, nosotros tenemos la suerte de tener la universidad al lado de la ría de Bilbao y enfrente tenemos este maravilloso edificio que es el Museo Guggenheim. Cuando salimos de la universidad, muchísimos días, el titanio se refleja en el agua y es muy fácil tener experiencias estéticas cotidianas
en el atardecer, en el amanecer. Diríamos que ese es un tipo de experiencia valiosa, pero sin duda diferente de cuando nosotros nos confrontamos con una obra como esta de Kiefer, Rosa de Nadie, realizada por este autor alemán, expresionista, 2006-2007, que nos confronta con el sufrimiento, que nos confronta con la historia, que nos lleva a Alemania al tiempo del Holocausto. Sin duda, es una experiencia de un calado totalmente diferente del anterior. Entonces, a la primera le llamaríamos experiencia como vivencia valiosa en lo cotidiano. Es valiosa, por supuesto que lo es. Quizá la segunda es una experiencia paradigmática. Esa experiencia, ese tipo de experiencias como las que nos puede dar esa obra o esta otra obra de Picasso, de Saint-Parans. Yo pues las denomino experiencias paradigmáticas y me ha interesado estudiar las características que tienen, ¿no? La participación, el descubrimiento, nos piden comprensión, nos piden entrar en la obra y finalmente tienen una dimensión ética realmente interesante como formación de nosotros mismos. Bueno, todas estas ideas que os comento pues han ido quedando canalizadas en algunas obras como El arte como vivencia de ocio del año 2000. Un poquito después publiqué Bilbao, un encuentro con el arte, en el que trataba de pues, hacer un poquito más sencillas algunas ideas. Y la última obra que he publicado es Ocio estético valioso, en 2014, que se acaba de traducir ahora al portugués. Bueno, en este ámbito yo veo muchas posibles líneas de investigación. Yo os apunto algunas, os paso así algunas diapositivas, luego os daré esta presentación para que podáis verla más despacio si queréis. Es decir, líneas posibles de investigación, hay aquí muchas en las dos líneas fundamentales que he destacado, como la experiencia creadora, la experiencia recreadora y también las dificultades que puede tener esa experiencia. Y en el marco de la experiencia creadora, pues cuáles son sus pilares, cuáles son sus características, todos estos puntos del autotelismo, del disfrute, de las dimensiones, pues en fin, yo creo que son muchos campos por poder investigar. Y en cualquier caso, ahora nos interesa mucho siempre hacernos esta pregunta: ¿se pueden promover estas experiencias valiosas de ocio? En segundo lugar, otro ámbito, yo creo que muy fecundo también de trabajo, es el ámbito de los beneficios y de los valores. ¿Qué beneficios aporta la experiencia de ocio estético? O, dicho de otra manera, ¿qué valores lleva consigo la experiencia de ocio estético? A mí me gusta hablar de valores en tres líneas que son confluyentes: en el ámbito de la sensibilidad, en el ámbito de la comprensión, que podríamos denominar con una palabra la inteligencia, y en el ámbito de la ética también, en el ámbito de la coparticipación con el otro. En fin, este es un mundo pues, muy rico, muy bonito y muy abierto para poder investigar. Además, en tercer lugar, pues habría una serie de fenómenos relacionados con el ocio estético, del que apunto algunos, como por ejemplo pues, diferentes exposiciones, diferentes intervenciones que se realizan en las ciudades, cómo poder colaborar desde el ocio para que estas experiencias sean enriquecedoras para las personas, sean realmente valiosas. Bueno, y qué decir de otros ámbitos novedosos, como pueda ser, por ejemplo, pues el ámbito de la cocina. Por cierto, hay alguna tesis que se está adentrando en este camino. Sabéis que nuestro cocinero Ferran Adrià pues estuvo presente nada menos que en la Documenta de Kassel del 2007. En fin, pues yo creo que muchos aspectos que se podrían trabajar desde el ámbito del ocio estético. Para terminar, quizá, y sin pretender, por supuesto, ser exhaustiva, sino abrir un poquito líneas de trabajo, pues quisiera destacar cómo podemos, desde el ocio estético, recrear un lugar con la mirada creadora, y ello nos puede ayudar a obtener experiencias más ricas.
Bien, y ya brevemente, porque ya voy adelantada en el tiempo, va pasando el tiempo, quisiera apuntaros unas ideas sobre un ámbito de trabajo que se está realizando ahora en mi universidad, en la Universidad de Deusto, sobre museos y público. Podemos recordar que en la universidad pues, se han realizado una serie de tesis doctorales ya sobre este tema, y en la actualidad es un tema realmente muy importante en la investigación del Instituto de Estudios de Ocio. De hecho, hay dos líneas de investigación. Se comenzó en primer lugar con una de ellas, y en segundo lugar esta otra línea que ahora brevemente voy a presentar. Hace unos años se inició este tema con una tesis doctoral, la tesis doctoral de Macarena Cuenca, sobre públicos y ópera. Entonces ella trabajó sobre la creación y desarrollo de públicos en la ópera europea y estuvo estudiando las distintas óperas de Europa desde este punto de vista, desde el punto de vista de las audiencias y desde el público, desde los públicos, tratando de realizar una propuesta de mejora. Bueno, como sabéis, este es un tema de preocupación porque especialmente las óperas, no sé aquí, pero en España, pues tienen un público bastante avanzado en edad, pero no ocurre así en todas las óperas europeas, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema realmente interesante en aquel momento. Después hemos realizado dos tesis doctorales también. Quisiera destacar esta de Saloa Zavala, una alumna mía de filosofía, la interpretación y la participación en la educación de los museos y su incidencia en la experiencia de ocio del visitante y su posible transformación. Ella trabajó este tema teóricamente desde la reflexión filosófica y después analizó un museo en Turquía, el museo de Pamuk, realmente un museo muy interesante desde este punto de vista del público. Y también quisiera destacar la tesis de nuestra querida profesora Rocío Caballero, centrada en actividades complementarias programadas por los museos que inciden en experiencias de ocio humanista, el caso de estudio en los museos en la Ciudad de México. De modo que estas tres tesis han sido un pilar muy importante para el Instituto, que se está ahora, por así decirlo, especializando en este tema de los museos y del público. Bueno, en realidad, pues esta investigación que se está llevando a cabo tiene el objetivo prioritario de desarrollar los públicos, es decir, de investigar para formar después profesionales que sean capaces de desarrollar los públicos, las audiencias, en las distintas instituciones culturales. Uno de los programas que está avalado por el Ministerio de Cultura de España se denomina Publicum. Y este Publicum trabaja sobre, bueno, se ha denominado así el proyecto de investigación, Públicos en Transformación. Es decir, nuevas formas de los espectadores y sus interacciones con la gestión museística, ¿no? Bueno, fijaros qué imagen más bonita os he preparado aquí con estos niños en los carritos en uno de los museos de Holanda. Es decir, es una preocupación de muchas instituciones el cómo favorecer el que los diversos públicos pues, asistan a sus propuestas culturales. CONET es una red, surgió como una red europea de investigación en la que estaban agrupadas distintas instituciones, universidades, empresas, centros culturales. Tenía la peculiaridad, es decir, perdón, tiene la peculiaridad de no llamar solo a la universidad, sino de trabajar conjuntamente con la gestión cultural. Y esta red, que ya lleva unos años, hoy día está ya en una segunda fase del proceso, este equipo transnacional, y ha dado con una oferta formativa que hemos implementado ahora en la universidad, y esa oferta formativa es esta que comento aquí, un experto en audiencias culturales
y juntamente con ella este experto en estrategia de públicos que está especialmente orientado a los profesionales. Es decir, si el primero pues, quiere reclamar más a los estudiantes que puedan estar interesados en este tema, este de estrategia de públicos está pensado fundamentalmente para los profesionales. Bien, ya voy a terminar, estas son las últimas imágenes. Quisiera recordar pues, algo que es una evidencia para todos nosotros. Tenemos infraestructuras y en muchos casos muy bien dotadas. Tanto vosotros como nosotros, el Museo de Antropología precioso que tenéis en la Ciudad de México y tantos museos que tenéis, nuestro precioso Museo del Prado también, el Museo Guggenheim. ¿Cómo podemos hacer para favorecer que los que visiten estos museos tengan experiencias valiosas de ocio? Ese es el gran interrogante, ¿no? Y ese es, por así decirlo, el desafío que tenemos como profesionales de ocio, ¿no? Fomentar, garantizar el acceso a los públicos para que puedan disfrutar, enriquecerse de estas experiencias y tener realmente unas experiencias valiosas. ¿Cómo puede el museo, cómo puede el centro cultural favorecer esa experiencia valiosa de ocio? Ahí creo que es donde realmente los profesionales de ocio tienen un gran papel. Y ahí es donde se necesita la formación y los planteamientos educativos. Por eso, en toda esta reflexión que vosotros estáis haciendo, creo que este es un campo muy interesante de trabajo para trabajar desde la universidad con las instituciones. Investigación y formación, por tanto, es el camino. Bueno, muchas gracias.